Padre, te damos gracias por este día, Señor, en que podemos estar en tu casa. Te damos gracias porque podemos acercarnos una vez más a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea quien esté hablando a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, para poder comprender realmente tu mensaje en esta porción de tu palabra que hoy vamos a intentar acercarnos, Señor. Gracias te damos porque sabemos que vos nos ministrás a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía, tenemos mucho texto por recorrer hoy. Vamos a estar viendo los capítulos 33 y 34 de Génesis, si Dios lo permite. ¿Recuerdan en dónde dejamos el domingo pasado? ¿Cómo estaba Jacob? ¿En qué situación? ¿Cómo? Iba a encontrarse con Esaú, ¿sí? Estaba regresando a la tierra de Canaán, después de 20 años o por ahí de estar en la tierra de su tío Labán, ¿sí? Así que comenzamos el capítulo 33 en esa situación. Dice, cuando alzó los ojos, Jacob vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron, y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Bien, hasta ahí vamos a leer por ahora, ¿sí? Entonces, decíamos, lo habíamos dejado a Jacob en la previa del encuentro con Esaú. Había enviado estas manadas con presentes para su hermano, que es lo que Esaú dice, ¿qué es todo esto que me encontré, ¿no? ¿Qué es todo esto que me mandaste? Y ahora lo vemos ya en el encuentro en sí. Él levanta su mirada y ve a Esaú con toda esa gente, esa multitud, 400 hombres viniendo a recibirlo. Pero vemos primero una tendencia que va a ir marcando lo que sigue en el relato, ¿no? En Jacob. Cómo él acomoda a su familia para recibir a su hermano, que todavía no sabe qué intenciones tiene, ¿no? ¿Se acuerdan que había dicho vamos a separar dos campamentos por las dudas? Porque no sabemos si viene en paz, si viene a matarnos, no sabemos. Entonces vemos que él primero pone los hijos de las siervas, después pone a los hijos de Lea y después a lo último, atrás de todo, a Raquel y a José, ¿sí? Entonces ahí ya vemos una tendencia de favorecer a la esposa amada, de favorecer también al hijo de esa esposa que hay en Jacob, y que eso va a ir desarrollándose en los próximos capítulos y va a generar enemistad entre esos hermanos, ¿sí? ¿Recuerdan algún otro hermano que por causa del favor de alguien hayan tenido enemistad entre ellos? José, bueno, es este caso. ¿Y antes? Caín y Abel, que como Dios favorece a Abel, Caín
entra en esa envidia, en ese enojo de decir por qué lo favoreciste a él y no a mí, y sabemos cómo terminó, ¿no? Bueno, vamos a ver una dinámica parecida, porque vamos a seguir viendo esta tendencia que recién estamos viendo empezar, cómo Jacob va favoreciendo a José y lo que eso genera en sus hermanos, ¿sí? Ahora, vemos que el encuentro con Esaú no es nada como Jacob lo hubiese pensado, ¿sí? Su hermano lo recibe con un abrazo, con un beso. Nada que ver a cómo habíamos dejado a Esaú la última vez que leímos sobre él, allá por Génesis 27, 28, ¿no? ¿Se acuerdan que él estaba enojadísimo con su hermano, que le había robado la bendición, que había engañado a su padre para quedarse con la bendición que según Esaú correspondía para él, y se consolaba con la idea de matarlo, nos dice la palabra, ¿no? Al punto que Rebeca dice a Jacob, andate porque si no tu hermano te va a terminar matando, ¿sí? Entonces vemos a un Esaú completamente distinto, ¿sí? Y recordamos la oración de Jacob que Franco nos leyó el domingo pasado, ¿no? Ahí está en la diapositiva, en el capítulo 32, en donde Jacob recuerda a Dios cómo Él lo está llevando a volver a Canaán y le ruega que lo libre, ¿sí? Ahí vemos como dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, ¿eh? Entonces vemos que Jacob tenía ese temor y ora al Señor, si bien vimos después todo el tema de los presentes, como mencionamos antes, ¿sí? Él le está pidiendo al Señor, por favor, que lo libre de Esaú, porque él no sabe qué va a pasar. Él tiene temor de que Esaú cumpla con lo que se había propuesto 20 años atrás cuando se vieron por última vez y lo mate a él y a su familia, ¿sí? Entonces vemos que realmente Dios oyó la oración de Jacob. Dios fue fiel a su promesa de traerlo a salvo a la tierra prometida, porque vemos a Esaú con un cambio de 180 grados en su actitud hacia Jacob, ¿sí? Sin que haya nada en el medio que nosotros podamos decir, bueno, esto hizo que Esaú reflexione de cierta manera, al menos el texto no nos lo presenta, ¿no? El texto nos dejó a Esaú enojado, queriendo matar, y ahora llega y tenemos una reacción similar a la que va a pasar con José cuando se reencuentra con Jacob después al final de Génesis, ¿no? Ese correr, abrazarse, echarse el uno sobre el hombro del otro y llorar juntos, ¿no? Que nos habla de una reconciliación en esa relación, ¿sí? Entonces vemos cómo acá el obrar de Dios para que realmente Jacob pueda volver sano y salvo a la tierra que Él le está pidiendo que vuelva. Ahora, nosotros tenemos a Jacob que está volviendo a la tierra prometida, que espera hostilidad en esa tierra, ¿sí? En su mente, que espera a Esaú siendo hostil, pero que tiene también la promesa de Dios, de que Dios lo envió a volver a esa tierra, ¿sí? Y eso les recuerda a alguna otra situación en la Biblia donde personas están yendo a la tierra prometida, esperando hostilidad, pero con una promesa de Dios detrás de ellos. El pueblo de Israel en el Éxodo, ¿sí? Acá vemos a Jacob como una figura de lo que va a ser luego el pueblo de Israel en el Éxodo, y podemos hacer ciertas comparaciones, ¿sí? Ahí vemos que Jacob está volviendo de lo que podríamos llamar su exilio a causa de lo que él había hecho con Esaú en Padán Aram y donde fue oprimido, engañado, ¿sí? Donde Labán le cambiaba el salario, ¿sí? Maltratado podríamos decir, aunque él no se quedó atrás. También tenemos ahí la comparación con Israel, ¿no? Que vuelve de su exilio, entre comillas, en Egipto, donde se tuvieron que ir a refugiar por el hambre en la tierra,
y también habían sido oprimidos allí por Faraón. Después vemos la hostilidad que decíamos, a Jacob lo espera Esaú, que tiene 400 hombres, ¿sí? Mucho más de lo que es la fuerza de Jacob para resistir un potencial ataque. A Israel, ¿quién lo espera? Lo esperan los habitantes de la tierra, que como vieron los espías, nosotros somos como langostas al lado de ellos, ¿sí? Y ahí vemos una diferencia, ¿sí? Jacob, mal, bien, pero confía en Dios y sigue adelante con ese plan, y va. Él se podría haber pegado la vuelta, haber dicho, no, viene Esaú con 400, no, vamos, volvamos. Prefiero estar con Labán que enfrentarme a mi hermano. Sin embargo, él hace frente, quizá confiando en esa oración que había hecho hacia Dios y en la intervención de Dios. En cambio, Israel, ellos deciden poner un capitán para volver a Egipto. Si lo leemos en el libro de Números, en donde ellos vuelven los espías y dicen, no vamos a poder entrar. Y aunque Josué y Caleb dicen, sí, vamos a entrar, Dios nos prometió entregarlos, ellos dicen, no, vamos a nombrar otro líder y volvámonos a Egipto, nos va a convenir, ¿sí? Así que vemos ahí una especie de comparación entre lo que es Jacob y lo que va a ser después el pueblo de Israel, y lo vemos a Jacob como una especie de figura que nos anticipa lo que va a suceder luego en el Éxodo, ¿sí? Ahora, si seguimos en el texto, no lo vamos a ir leyendo todo, vamos a dejar algunas porciones afuera porque es mucho lo que tenemos por recorrer. Esaú le va a proponer a Jacob, después de reencontrarse, dice, bueno, vamos, ¿sí? Vamos juntos, ¿sí? Yo te acompaño, vayamos caminando juntos. Y sin embargo Jacob le va a decir, mira, yo no te puedo seguir el paso, yo tengo ganado, el ganado recién tuvo cría, no lo puedo acelerar porque se me van a morir. Tengo los chicos, que son chiquitos, no pueden mantenernos el paso. Entonces le dice, vos andá, que yo después te sigo, ¿sí? Pero a pesar de que ahora vemos que esa relación está en un estadio diferente a lo que era antes, al parecer se han reconciliado, las cosas se arreglaron, ellos no van a volver a vivir juntos como una familia, ¿sí? Ellos no van a seguir viviendo como cuando estaban con sus padres antes, ¿sí? Sino que vamos a ver que Esaú va a continuar hasta la tierra de Seir, lo que va a ser Edom, y Jacob va a tomar otro camino. Acá yo puse un pequeño mapita, no sé cuánto se verá, se ve medio borroso, pero vemos ahí que el primer circulito rojo es el lugar de Peniel, donde Jacob tuvo esa... ¿Cómo? Del que salen las dos flechitas, ¿sí? Ese que dice, ahí dice Penuel el mapa, ¿eh? Bien, ese es el lugar donde Jacob tuvo esta lucha con el ángel que el domingo pasado nos enseñaba Franco, y donde después se encuentra con Esaú, ¿sí? Bien cerquita de ahí está el lugar a donde Jacob va a seguir, que se llama Sucot, se llama así por todas las enramadas que él construyó para su ganado y para su campamento, ¿sí? Está bien cerquita de ahí, pero vemos que Esaú va a seguir hacia lo que sería el sur. Ahí vemos marcado en un círculo grande la tierra de Edom, o de Seir, como también se conoce. Y Jacob, claro, exactamente. Y Jacob va a ir para el otro lado, ¿sí? Él se va a ir primero para la ciudad de Siquem, y después va a continuar moviéndose hacia Betel, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo, a pesar, decíamos, de que ellos se reconciliaron y ahora las cosas parecen estar bien, acá se está cumpliendo esa palabra que Dios había dado a su madre, a Rebeca, diciéndole, en tu vientre hay dos pueblos, ¿sí?
Y acá vemos esa separación, que ya habíamos empezado a ver un poco esa separación de los linajes, cuando Jacob vuelve a buscar esposa a su tierra, pero Esaú toma esposa de las hijas de Canaán y de las hijas de Ismael, ¿sí? Acá vemos ya claramente, y un par de capítulos más adelante vamos a ver el relato de cómo ellos finalmente se separan definitivamente, pero acá lo vemos en una forma quizá un poco más gráfica, cómo ellos toman cada uno su camino, ¿sí? Y ya no van a volver a habitar como una sola familia, como un solo pueblo, sino que Jacob con sus hijos van a vivir en la tierra de Canaán, por lo menos hasta irse a Egipto, y Esaú va a habitar en otra tierra, ¿sí? Bien, vamos a retomar la lectura y vamos a ir al versículo 18 del capítulo 33. Génesis 33, 18 dice: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohei Israel. Bien, esto cortito, ¿sí? Acá este pasaje es sumamente importante en el desarrollo de esta historia de la familia de Abraham que nosotros venimos viendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se había relacionado Jacob hasta el momento con Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo había llamado? ¿Cómo lo había reconocido, por lo general? ¿Recuerdan? Muy bien. Exactamente. Hasta el momento vemos que él decía, bueno, porque el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, cuando juró, ahí hizo ese tratado, ese pacto con Labán, también dice, él juró por el temor de su padre Isaac. Siempre lo vemos como que, bueno, sí, es el Dios de mis padres, ¿sí? Pero acá empezamos a ver cómo la historia de Jacob con Dios empieza a dar un paso adelante, ¿sí? Fíjense que esto literariamente nos muestra cómo el cumplimiento de ese voto que había hecho Jacob en Betel, en Génesis 28, cuando se encuentra en esa escalera, ¿recuerdan? Y le dice, bueno, si vos me das comida, vos me das ropa para vestir y me traes sano y salvo, dice acá la versión, la palabra original es shalom, ¿sí? Si vos me traes con shalom a casa de mi padre, entonces vas a ser mi Dios, ¿sí? Y acá, en el relato de Génesis 33, encontramos que Jacob llegó, según yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, dice, llegó sin novedad. No sé si alguien tiene otra traducción, en el versículo 18. Sano y salvo, bien. ¿Algún otro tiene otra diferente? ¿No? Bueno, ¿no se escucha? Bueno, ahí ya están los chicos atendiendo. Llegó sano y salvo, ¿sí? Sí, esa es la transliteración que hacen del nombre. Eso no es diferente, ¿no? Según la versión. No, jamón. Está bien. Bueno, está bien. Está bien. Bueno. Bien. Entonces decíamos que llega sano y salvo, llega con shalom, como él habló en su momento con Dios, ¿sí? A la tierra de Canaán. Entonces vemos como el círculo, podríamos decir, de toda esta travesía de Jacob se empieza a cerrar. Todavía no del todo. Vamos a ver en el capítulo que sigue, vamos a ver más indicios de este ciclo que se cierra, pero sí podemos ver esto, ¿no? La fidelidad de Dios para cumplir
aquello que había dicho. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, yo no te voy a dejar hasta que cumpla con vos todo lo que yo te dije? Y vemos ahora también que Jacob reconoce eso, porque él hace algo que sus padres habían hecho anteriormente y que hasta ahora él no habíamos visto hacer en ningún momento, que es la construcción de un altar. ¿Sí? Habíamos visto a Abraham construyendo altares, habíamos visto a Isaac construyendo altares, pero no a Jacob hasta el momento. ¿Sí? Este es el primer altar que Jacob construye y el nombre además es muy significativo. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna llamadita ahí de qué significa el nombre El Elohei Israel. Ahí está. Dios, el Dios de Israel. Es como que Jacob está diciendo, bueno, ahora sí, ahora es mi Dios. ¿Sí? Vemos entonces este adelanto, como decíamos en la historia. Ya no es más simplemente el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que ahora Dios, el Dios de Israel, que va a continuar siendo el Dios de Israel a lo largo de toda la revelación del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, decíamos, esa transformación que empezó en Betel, en este momento está dando un paso adelante importante y vemos cómo empieza a cerrarse ese ciclo de Jacob en su peregrinaje y en su vuelta a la tierra prometida. Sí. Sí, él está tomando Israel como el nombre que Dios o el ángel le dijo, vos no vas a ser más Jacob, vas a ser Israel, pero tiene los dos significados, ¿sí? Porque después ese mismo nombre va a ser el nombre que el pueblo va a tomar y el que está leyendo esto adelante en el tiempo, cuando esto tomó su forma definitiva, obviamente que también reconoce a Dios, al Dios de Israel, no solo como el Dios de Jacob, sino como el Dios de toda su familia. ¿Sí? Como nación todavía no existía en este momento, ¿sí? Apenas era una familia incipiente, pero recordemos que esto tiene impacto también hacia adelante. Entonces, digamos, el significado principal de lo que él está expresando es de apropiarse de esa relación con Dios, pero también lo vamos a ver que esto repercute en toda su familia más adelante. Bien, entonces por un lado vemos ese gran avance ahí en la historia de Jacob y ahora vamos a pasar al capítulo 34, ¿sí? En donde se nos va a contar una historia que sucede allí en Canaán, en la ciudad de Siquem, donde decíamos Jacob fue a habitar después de que salió de Sucot, donde se dividió con Esaú, ¿sí? Así que vamos al capítulo 34. Y nos dice, Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra, es decir, a las chicas que vivían en ese lugar. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos. El alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Dennos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición.
habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Bien, hasta ahí por ahora la lectura. Entonces vemos esta situación, ¿sí?, de estas historias que encontramos en la Biblia que a veces parecen fuertes, ¿no?, y que nos chocan. Sin embargo, vemos acá este relato. Y el relato primero nos presenta a Siquem, este hijo de Hamor, como un príncipe de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que era alguien poderoso en el lugar, que era alguien influyente en ese lugar. De hecho, ¿cómo se llama la ciudad? Siquem, ¿sí?, como él. Evidentemente era una persona reconocida en ese lugar, era una persona que tenía poder y autoridad en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa con este poderoso, con Dina, la hija de Jacob? ¿Qué nos dice el texto? La deshonró, y nos dice que la vio y la tomó, ¿sí? La vio, la tomó y la deshonró. Entonces, eso ya nos está llevando, a esta altura ya tenemos que tener ese ejercicio. Cuando alguien ve y toma, ¿qué criterio está usando? El suyo, ¿sí? Entonces, a esta altura ya sabemos que nos está haciendo referencia a que Siquem está usando su propio criterio de lo que está bien y lo que está mal. Él vio a Dina y dijo: yo quiero a esa chica, y la tomó y la deshonró, ¿sí? Ahora, Siquem solo está pensando en él y se aprovecha de esta jovencita. Las palabras que usa encima el texto original nos indican que ella es de corta edad, ¿sí? ¿Sí? No es una mujer adulta, sino que está en su adolescencia como mucho. Entonces él la ve, la toma y, yo en la Biblia de las Américas dice la violó. Hay otras traducciones que dicen la afligió, ¿no? La palabra que se utiliza ahí para describir lo que hace Siquem es la palabra aná, que significa afligir, que significa oprimir, y que es una palabra que nosotros ya vimos en Génesis 16, cuando después de que queda embarazada Agar, se pelea con Sara, y Sara la afligió y la oprimió, al punto de que ella decidió irse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la connotación? En ambos casos vemos a alguien que está en autoridad, alguien que está en una posición de ventaja y que está oprimiendo y aprovechándose de otro que está en una situación vulnerable, de debilidad, ¿sí? Entonces vemos cómo este hombre Siquem aprovecha su situación de ser el príncipe de la tierra, el que nadie le va a decir nada, ¿sí?, para hacer su propia voluntad, para satisfacer sus propios deseos, aprovechándose y oprimiendo a esta chica que está en una situación vulnerable y de debilidad. Ahora, el texto nos sigue diciendo, ¿sí?, que, vamos a buscar el versículo 3, acá yo en mi traducción tengo que se enamoró, ¿sí? No sé si otro tiene otra traducción. Se apegó, ¿bien? ¿Alguien dijo algo más? Se prendó. Eso es más cercano a lo que es el original. Es como que algo que se aferró la idea. Su alma, dice el original, se aferró a Dina, se aferró a la hija de Jacob, ¿sí? Como queriendo poseerla de alguna manera, ¿no? El se enamoró nos suena muy romántico. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Cuando leemos se enamoró de Dina, decimos, bueno, mirá, le cantó una canción. No, sino que es, como dijo David, más como una obsesión. Su alma, lo más íntimo de su ser, se aferró a esa mujer
para quererla para sí. Y también nos dice que la amó, ¿sí? Y acá tenemos que la idea también en el original no es algo romántico como nosotros podemos llegar a pensar, como decía también David recién, ¿no? Que bueno, se arrepintió de lo que hizo y la amó. Aparte nos dice, en mi traducción dice, le habló tiernamente. El original dice que le habló a su corazón, ¿sí? Esta idea de amar también es de este sentimiento fuerte, como una especie de pasión, y que está dispuesto a tomar acciones que pueden ser positivas, porque esta misma palabra a veces se usa con una connotación positiva, pero también puede ser negativo. Y lo vemos que Siquem dice, pídanme lo que quieran, ¿sí? Pongan el precio ustedes, díganme qué es lo que hay que pagar, que yo lo pongo, ¿sí? Pero denme a Dina por mujer, ¿sí? Entonces vemos que no es que, como a veces nos puede llegar a hacer pensar la traducción, o podemos llegar a interpretar por el texto de que Siquem, bueno, se arrepintió y realmente le quiso expresar bondad y está ahora procurando su bien, sino que Siquem sigue con esa obsesión de satisfacer su propio deseo y está dispuesto a hacer lo que sea para que esa chica sea entregada a él como su mujer, como su posesión. Entonces empiezan su padre y él a intentar convencer a Jacob y a su familia, no solo de no hacer nada, sino de entregar a su hija como esposa para Siquem. Y también vemos que se aprovechan de su situación de ventaja frente a la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ciudad, ¿sí? Las ciudades en ese entonces significaba protección, como hemos visto, que Caín buscó. Ellos tienen la ciudad, ellos tienen tierras, ellos tienen donde comerciar, ellos tienen hombres que pueden hacer la guerra, ¿sí? Y Jacob está recién llegado de Padán Aram, en un campamento, en una situación otra vez vulnerable frente a la situación de esta gente de Siquem. Entonces ellos buscan entrar por ese lado, ¿no? Quédense con nosotros, seamos un pueblo, ustedes van a tener para comerciar, van a tener para poner sus ganados, ¿sí? Y empiezan a querer convencerlos utilizando esta ventaja que ellos tienen, para que ellos se unan y sean un solo pueblo con ellos. Ahora vamos a continuar leyendo un par de versículos más. Versículo 13 del capítulo 34. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos, si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí, les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros. Moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. ¿Sí? Ahora, ¿qué encontramos acá? Que los hijos de Jacob, ¿cómo se manejaron con esta gente? ¿Cómo? Como el antiguo nombre del padre, ¿sí? Como dice el dicho, de tal palo tal astilla. ¿Sí? Muy bien. Claro, acá vemos, Carlos dice, lo de pedirles que se circunciden fue una estrategia, ¿sí? Cuando avanzamos en el texto nos vamos a dar cuenta por qué, pero claramente
Exactamente, exactamente. Ahí Belén dice, ellos le están diciendo, bueno, no, si ustedes quieren ser como nosotros se tienen que circuncidar. Y están usando la señal del pacto de Dios con Abraham como una estrategia, como dijo Carlos, ¿sí? Porque el texto nos deja bien en claro, ellos hablaron con engaño. Esa palabra para engaño es la palabra mirmá, que es exactamente la misma palabra que utiliza el texto para describir lo que Jacob hizo, como decía Seba, con Isaac, ¿sí? Para engañarlo, para quedarse con la bendición. Entonces vemos que es como una tradición familiar, pareciera, ¿no? Esto de utilizar el engaño como una estrategia para lograr lo que ellos querían. Sus intenciones tampoco eran buenas. No era cierto, como decía Belén, como decía Carlos, que ellos quisieran realmente acceder a la petición de Siquem y de Hamor de ser una familia y de habitar juntos, y que ellos realmente están buscando eso. Querían vengarse, ¿sí? Querían vengarse. Entonces lo que ellos están haciendo es, podríamos decir, equilibrar o cambiar el balance de esa balanza de poder que decíamos antes. Los de Siquem tenían la ciudad, tenían hombres, tenían la tierra, y ahora ellos están diciendo, bueno, vamos a emparejar las cosas para que esto empiece a salir mejor, y ellos intentan vengar el abuso que Siquem cometió para con su hermana, que también en la superficialidad del tema, como decía Belén, queda como en un segundo plano en toda esta parte del texto, ¿sí? Ahora dice que sus palabras parecieron razonables, ¿sí? Vamos a resumir esta parte del texto para no extendernos tanto, pero Siquem y Hamor se miran y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que circuncidarse? Y bueno, hagámoslo. Y van a la ciudad y empiezan a convencer a los de la ciudad. ¿Y cómo los convencen? Les dicen, ¿no serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Entonces también vemos que ellos, acá no hay ninguno que se salve, son todos uno peor que el otro. Y ellos, salió el tiro por la culata. Sí. Con liviandad. Todo el tema está siendo tratado con liviandad, dice Belén, Y vemos que se maneja todo en la esfera de lo material, de lo que yo puedo conseguir para mí, ¿no? También. Acá ellos convencen al resto de los hombres de la ciudad de circuncidarse, diciéndole, si nos unimos, todo lo que es de ellos, que sabemos que era bastante porque Jacob había vuelto enriquecido de Padán Aram, va a ser nuestro. ¿Sí? Entonces todos acceden, ¿sí? Todos acceden, porque la idea de ellos es despojar a Jacob y a su familia. Pero, ¿qué pasa? Vamos a leer esta parte. Versículo 25. Sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, ¿sí? los que eran hermanos completos, podríamos decir, de padre y madre, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Claramente Dina la estaban manteniendo ellos, ¿no? Después vinieron los hijos de Jacob, y acá ya me parece se les fue de las manos, ¿no? Pasaron sobre los muertos, saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad, lo que había en el campo. Se llevaron cautivos a todos sus pequeños, a sus mujeres, saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob le dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron, ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Bien, entonces acá vemos cómo se concreta esta estrategia que decía Carlos antes de vengarse, ¿sí?
en el momento de mayor dolor de toda esta gente. Sí, y aunque hubiese habido, les hubiese dolido igual, ¿eh? Estaban doloridos, estaban débiles. Ahora vemos cómo esto que decíamos se transformó. Ahora son ellos los que están en debilidad. Y ahora son los otros que están en la posición de poder que se están aprovechando de eso. Entonces vemos que acá no hay más que un grupo de seres humanos de los dos lados siendo seres humanos. Cuando yo estoy en la posición de poder, me aprovecho de eso. Cuando el otro está débil, yo me aprovecho de eso, ¿sí? Y si yo estoy débil, el otro viene y se aprovecha de mí, ¿sí? Entonces vemos esta dinámica de poder en esta historia, de que el fuerte siempre está aprovechándose del débil. Entonces, no podemos buscar ningún ejemplo moral, como hablábamos también hace un par de domingos, ¿no? En esta historia. ¿A quién vamos a buscar como ejemplo moral? ¿A Siquem? No. ¿A Hamor? Menos. ¿A Jacob y a sus hijos? Tampoco. Claramente Dios sabe que esto va a suceder, pero están excediendo cualquier venganza justa que pudiéramos decir, ¿no? Con lo que vemos que ellos toman cautivos a toda la gente de la ciudad, ¿eh? Entonces, claramente no podemos buscar un ejemplo a seguir en esta historia. Simplemente nos damos cuenta que, aunque, como decíamos antes, la historia del pueblo de Israel va avanzando, y vimos eso en el altar que construye Jacob, y en cómo él ya se apropia de Dios en cierto sentido, ¿no? Como su propio Dios, y vemos que esta familia puede llegar a empezar a andar bien, y como siempre nos pasa en la historia bíblica, cada vez que empezamos a ver que el ser humano puede andar bien, pasa algo que nos recuerda que el ser humano no puede andar bien, y que necesitamos a alguien más que se llama Jesús, ¿sí? Así que esta historia simplemente nos muestra la bajeza de la naturaleza humana, y lo peor es que parte de los seres humanos que están mostrando eso son la familia elegida, ¿sí? La familia elegida para llevar la bendición a las naciones. Entonces seguimos con esta cuestión: ¿cómo Dios va a hacer para llevar la bendición de Edén a las naciones? A través de esta familia, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque una vez más podemos tomarnos cierto tiempo para meditar en ella. Y te pedimos, Señor, como lo hacíamos al principio, que sea tu Espíritu quien utilice este texto que hemos leído para hablar a nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en lo que estemos necesitando para parecernos más a vos, Señor. Te pedimos que bendigas el resto de esta reunión, que podamos disfrutar entre hermanos, como tu familia, como tu pueblo, Señor, y que podamos disfrutar de tu presencia por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén.